Pues vamos allá, vamos un poco punto por punto. Vale. Vamos con el primero, con el que digamos que es con la recompensa, ¿no? Que es el atracón, podría ser. Uh-huh. ¿Cómo funciona el atracón? ¿Cómo es? El atracón muchas veces en sí mismo no es como recompensa. Puede ser como recompensa, puede ser como evasión emocional, anestesia emocional, incluso a veces como castigo, ¿vale? Porque la persona, pues son perfiles de personas con muy bajita autoestima, con una historia complicada, de a lo mejor abusos, ¿no? De maltrato, de muchas cositas. No es solo el aspecto físico. Sí. Y entonces llega un punto donde puede ser una recompensa a corto plazo, anestesio emocionalmente, no sé qué me ocurre, solo sé que no me encuentro bien y es un impulso en algún momento de mi historia. Eso apareció como recurso y mi cerebro lo ha asociado, pero también puede aparecer como castigo. Has hecho fatal, te has saltado una norma de alimentación, madre mía, es que qué gorda, pum, ahí el atracón. Para después también justificar eso, por decirlo de alguna forma, y machacarse todavía más la persona. Claro, y la persona que se da el atracón, ¿qué le pasa después de habérselo dado? Porque en el momento tiene una satisfacción brutal. Correcto. ¿Pero cuánto le dura eso? Muy poquito. Tiene una satisfacción o incluso una anestesia, ¿no? A veces podemos incluso disociar, donde mientras estoy comiendo no estoy pensando, porque muchas veces ocurre así, con muchísima cantidad de comida en muy poco tiempo, pero cuando me doy cuenta o cuando estoy súper lleno, cuando ya no puedo más, viene el malestar físico, viene la culpa, viene pues otro tipo también de conductas como incluso el vómito, la autolesión, la culpa sobre todo, es lo que más viene. ¿También pasa? ¿Autolesión en estos perfiles está relacionado? A veces sí. Autolesión no tal y como la conocemos, pero autolesión de poder darse un puñetazo contra la pared, por ejemplo, o agarrarse muy fuerte, o no es como lo que podemos asociar, ¿no? ¿Suele estar relacionado con ansiedad y estrés este tipo de conductas? Sí, suele estar muy relacionado. Suele estar muy relacionado porque al fin y al cabo, pero la restricción igual. La restricción exactamente igual. Al fin y al cabo, la base que tienen es emocional. Es una regulación emocional a través de la comida o a través de la restricción. Claro. Con la restricción sería la anorexia. Correcto. La anorexia con la restricción también hay una base de me siento mal o tengo una emoción, obviamente, que no sé, que no identifico, y restringiendo sin una sensación de control o de un chute, yo lo llamo el chute, ¿no? De bienestar. No por el hecho de restringir, porque hay una serie de normas detrás, sino el hago lo correcto. Vale. Esto me baja la ansiedad a corto plazo, por decirlo de alguna forma. Y esto, claro, el efecto que te produce en el cerebro al final es muy similar, ¿no? Porque al final digamos que con el atracón estás disfrutando en ese momento porque te evades, ¿no? Y tienes esa dopamina, ¿no? Que despiertas un poco en el cerebro. Sí. Pero con la anorexia al final, al restringirte de los alimentos, también es como un logro no habértelo comido. Sí. Entonces también hay un punto de encuentro, Hay ¿no? una base en común. O sea, el síntoma sale de diferentes maneras, pero sale en común, ¿no? Es esa sensación de logro, de bienestar, de tenerlo todo bajo control, lo que afianza esa conducta y sobre todo también el hecho de que la restricción, yo tengo una norma alimentaria y si siento que me la salto, me va a provocar una ansiedad enorme y el restringir o el saltarme una comida o no comerme ese alimento, a corto plazo me va a bajar la ansiedad. A medio largo se afianza ese miedo o esa restricción, evidentemente. Claro, ahí viene la principal diferencia porque con el atracón no hay normas y aquí al contrario. Sí que hay normas. Con el atracón hay normas. Es decir, hay muchísimas normas. Eso es lo que se piensa. Pero hay mucha gente que tiene atracones o que tiene bulimia y tiene restricción. Y tiene muchas normas. No es... está el trastorno por atracón, que es los atracones como regulación emocional, sin restringir, sin normas, sin compensar. Y está la bulimia, donde sí que hay una restricción, sí que hay normas, sí que hay compensación, puede haber vómito, ejercicio compulsivo. La diferencia es que hay un vómito y hay un atracón, evidentemente. Que en una anorexia también puede haber vómito, pero sin atracón. Pero sí que hay normas. Son un trastorno de alimentación y en todos hay normas. Vale, pues claro, no tenía yo relacionado, yo por ignorancia pensaba que era sobre el atracón era como comer por comer, no. Pero claro, igual donde están las normas es donde entra la bulimia, ¿no? También. Sí, donde entra. En cuanto a ir
A ver, claro, estamos en una sociedad donde se normalizan muchas normas, sí. ¿no? Entonces, en el momento que hay normas que te limitan, que te condicionan y comes o vives en base a esas normas, sí. con respecto a la alimentación o al ejercicio o al cuerpo, nos estamos acercando a algo quizá patológico. Bueno, pues entonces tenemos aquí algo ya largo y tendido para hablar de todo lo que has sacado ya. Sí, por es un sociedad. tema complicado. Bueno, vamos a aclarar un poco lo que es la bulimia y luego ya nos metemos. Sí. Sí, coméntame un poquito en qué se rige, ¿no? Lo que sería la bulimia nerviosa, cuáles son los principales perfiles, como me has comentado antes. Son muy similares, lo único que los perfiles de bulimia a lo mejor son... La anorexia son más obsesivos, más controladores, más perfeccionistas, pero hay una base común. Y las personas con bulimia, pues digamos que se rige en general es mucho más la ansiedad o la falta de control de impulsos. Quizás es un poco la diferencia, ¿no? Donde una anorexia es muchísimo control, rigidez, y una bulimia hay normas, pero el control de impulso, el automatismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Aunque haya normas iguales, aunque haya malestar corporal igual, pero una es mucho más controladora que la otra, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuál diríamos que es uno de los puntos de encuentro entre estos tres síntomas? Es como las restricciones, ¿no? En uno de ellos y las normas. Pero ¿cuál es lo que les diferencia? ¿Cómo podéis identificar ciertas diferencias entre ellos de perfiles? Vale. Normalmente, cuando hay... Claro, cada caso es un mundo, ¿no? Pero hablo a nivel general. Cuando hay anorexia hablamos de cada vez más restrictivo. Vale. Cada vez más restrictivo. Cada vez más restrictivo, se va perdiendo peso, cada vez la persona está quizá más apática, más apagada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y por un lado puede estar como más activa. Más activa quiere decir más nerviosa, ejercicio compulsivo. Y una bulimia, aparentemente, lleva una vida normal, pero se juzga mucho porque tiene un normopeso. Y entonces podemos asociar esta persona come bien, come normal. Fíjate, no tiene ningún problema de alimentación. No, lo que pasa es que a veces en una bulimia no se ve reflejado en el cuerpo porque no siempre hay un bajo peso. Claro. Normalmente hay un normopeso. Entonces por eso muchas veces, de hecho tengo muchas pacientes que lo dicen. Dices que yo no tengo una enfermedad porque no estoy delgada. Y tenemos eso muy arraigado, pero en una bulimia suele haber pues normopeso, por decirlo de alguna manera. Ya lo estamos, a lo que decíamos al principio, ¿no? Lo estamos llevando al aspecto físico, todo. Correcto, confluye mucho también el aspecto físico, evidentemente. Sí. Y la bulimia tiene un riesgo muy especial, ¿no? Porque al final actúan, digamos, entre comillas, en la sombra, ¿no? Nadie los ve cuando está pasando lo realmente duro de ellos. Correcto. Porque claro, lo que tú decías de aspecto de cara al resto, una comida de amigos, familiar, todo funciona correctamente. Aspecto, la culpa y sobre todo que ellos sienten, porque una anorexia incluso se ve reforzada, se ha perdido peso. ¡Ay, qué bien te veo! Una bulimia a lo mejor no hay un refuerzo físico y, como tú dices, actúan en la sombra, porque está la culpabilidad que se siente fatal, se sienten súper culpables y no piden ayuda tampoco por eso, incluso creyendo que no tienen derecho a tener un problema, sino que se lo merecen.